Joan Pasolas, embajador de la COMPET, Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo, y miembro del board de miembros afiliados de la OMT. Yo no soy ya vicepresidente, fui vicepresidente de miembros afiliados hace muchos años, cuando era bastante más joven. ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo llegó la invitación para que formara parte de este gran evento que se llevó el día de hoy? A través de Pepe Nieves, a través de José Nieves, a quien conozco desde hace años. Coincidimos ahora en el Tianguis de Acapulco, y en el Tianguis de Acapulco me pidió si venía unos días a Tabasco. La verdad es que casi ya no vengo porque me voy dentro de 3 días, regreso dentro de 3 días a Europa. En la inauguración del concurso de los comales dijo usted algo muy interesante acerca de la cultura, Sí. de lo que está perdiendo una palabra en cuestión de días. Me gustaría que me platicara de nuevo eso para la gente. Es muy sencillo, es decir, vivimos un mundo de globalización en el cual los jóvenes mimetizan las culturas dominantes. Antes, las culturas dominantes fueron impuestas a sangre y fuego utilizando la religión o utilizando algún concepto de Dios diferente del que tenían los originarios. Ahora la cultura es mimetizada por otras culturas que utilizan los medios, la radio, la televisión, especialmente la televisión, etc. En México tenemos culturas maravillosas que son y han sido un ejemplo para la humanidad, y tenemos la pena terrible que algunos jóvenes tienen vergüenza de hablar su lengua. No quiero centrar en ninguna etnia, pero algunos jóvenes tienen vergüenza de hablar su lengua, con lo cual adoptan la lengua dominante y poco a poco esa cultura se va perdiendo. En la tierra se pierde una palabra cada 10 segundos, una palabra que nadie más va a volver a pronunciar, hasta que muere. Y una cultura o una lengua desaparece cada 2 semanas. Esto es muy grave. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad medioambiental, pero hablamos antes de sostenibilidad cultural. Es decir, el patrimonio que el México actual, el México independiente, ha recibido en lo que quedaba de sus culturas anteriores, de sus culturas mesoamericanas, hay que salvarlo como sea, porque ese es el patrimonio más importante que tiene México. Las piedras a veces están tapadas durante siglos por tierra o por lo que sea. ¿Cuántos pequeños montículos debajo esconden una pirámide o unas ruinas arqueológicas? Pero ahí estarán ahora y dentro de 500 años. Una cultura que desaparece para siempre. Yo pongo como ejemplo la cultura más longeva en la historia conocida de la humanidad. No sabemos si antes hubo otra, fue la egipcia. Duró más de 7000 años, sin embargo desapareció totalmente. Éramos incapaces no solo de entender una palabra en egipcio, éramos incapaces de leer una estela, una pirámide, una tumba, hasta que a Napoleón se le ocurrió invadir Egipto. Y antes de invadir Egipto publicó un bando en París pidiendo contratando 200 arqueólogos e ingenieros. Uno de esos arqueólogos, cuando Napoleón es derrotado por los ingleses, se queda en Egipto y sigue buscando desesperadamente cómo abrir el secreto de la cultura egipcia, de la lengua egipcia. Y tiene la inmensa suerte de en un mercado cerca del Mediterráneo encontrarse la famosa piedra Rosetta, una piedra en que había un edicto publicado por el faraón de Egipto, publicado sobre una piedra en 3 idiomas, en arameo, en griego y en jeroglífico egipcio. Como él hablaba griego y arameo, empezó a comparar y vio que era el mismo. Y a compararlo pensó que la parte de jeroglífico también. Y a partir de ahí destapamos y ahora sabemos quién era Nefertiti, quién era Ramsés, quién era Tutankamón, quién era todo. Pero esto que nos sirva de ejemplo. Una cultura no puede perderse. El patrimonio de toda Latinoamérica es brutal. Es brutal. Es decir, ya sé que hay gentes que dicen que vinieron a traer aquí colonización, que vinieron a traer aquí sabiduría. Eso es rotundamente falso. Primero, que no hay ningún pueblo en la tierra que no pueda enseñar algo. Tienes muchas cosas que enseñar, pero es que además las culturas precolombinas mesoamericanas eran de una potencia brutal. Los mayas fueron capaces de determinar el concepto del no tiempo, el concepto astronómico, matemático y filosófico del cero. Domesticaron insectos. Aún hoy tenemos las meliponas. Podemos agarrarlas con la mano, ponerlas en la cara y no pican. Mientras ellos acá domesticaban insectos, los ochimecas construían una chinampa donde hacían de 4 o 6 cosechas al año, mientras que en Europa se hacía una cosecha cada 2 años y además perjudicando la tierra.
Y mientras eso sucedía aquí, los incas domesticaban los vegetales y convertían 502 clases de papa venenosa en el alimento básico hoy de la humanidad, sobre todo de Europa. ¿Qué sería Europa sin papa? Hay algún filósofo francés muy conocido que dice que si no hubiera existido la papa, no hubiera existido la Primera Guerra Mundial. Obviamente eso es una exageración, pero una exageración a medias, porque la Primera Guerra Mundial durante 3 años, millones de personas, de jóvenes, se mataron en las trincheras de Verdún. De un lado los franco-aliados y del otro lado los austroalemanes. Utilizaron gas mostaza, gas cloro, uno y otro ataque. ¿Y cómo se alimentaban esos 5 millones de hombres que estaban en esas trincheras? Con costales de papa. Muy interesante todo lo que nos platica, de verdad, y se me hace algo muy interesante, por eso me interesaba platicar con usted. Bueno, más que platicar, escucharlo. De hecho, este evento que se está haciendo el día de hoy es precisamente también para tratar de recuperar y fomentar las culturas que no se pierdan, en este caso la olmeca, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a la sociedad, a la gente que nos vea de cualquier parte? A los jóvenes más que nada, así es, para inculcarles. A las nuevas generaciones. ¿Qué sería el consejo, jóvenes, lo que usted le daría? Arraigo e identidad. Con eso es suficiente. Arraigo e identidad. El gran problema de América Latina es el arraigo. Si empezamos a preguntar por aquí si quiere emigrar a Estados Unidos y le ofrecen un trabajo, la mayoría le dirán que sí. Pero el gran problema de México y de América Latina no es la migración a Estados Unidos, es la migración del campo a la ciudad. ¿Sabe usted cuántos mexicanos llegan a Tapo? Tapo es la estación de autobuses, sí, claro, sí. Cada año. 110 millones. ¿Sabe cuántos llegan en total entre todas las estaciones de autobuses del Valle de México? 605 millones. Y esos no vienen de Estados Unidos, ni vienen de El Salvador o de Honduras. Es el campo mexicano, las rancherías mexicanas que migran a la gran ciudad con el espejismo de ganarse mejor la vida en la gran ciudad. Ese es el gran problema. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los pequeños pueblos de Europa están destruidos, pero la gente se queda ahí y lo reconstruye. Y hoy se vive en esos lugares de una manera extraordinaria. Necesitamos que el latinoamericano, y en especial el mexicano, tenga sentido de identidad y arraigo, y que lo tenga el joven. Que el joven defienda su lengua, la use, la utilice y la traspase a sus hijos y a sus nietos como él lo ha recibido de sus abuelos. Mr. Joan, muchísimas gracias, de un placer haber escuchado. Gracias, que tenga buen viaje y lo esperamos próximamente aquí.